Aquí nuestro Dios es muy claro. Si no hacemos tiempo para permanecer unidos a Él, no podremos hacer nada. Nada de negocios, nada de pagar nuestras deudas, nada de viajes familiares, nada de amor en tu matrimonio. ¿Estás cansada? ¿Sientes que no te rinde el día? ¿Tienes sueños y planes de empezar un negocio, pero también eres esposa, mamá, y por más que intentas agendarte, no sabes por qué no alcanzas a hacer todo lo de tu lista? No te preocupes, yo estaba igual que tú, pero he descubierto la productividad que le agrada a Dios. Y combinando sistemas diarios, verás cómo empiezas a cumplir todo lo que te propones. En el video del día de hoy te quiero enseñar 3 pasos para organizar tu tiempo y poder empezar un negocio cuando eres mamá. Paso número 1. Aceptar lo que puedes avanzar acorde a tu temporada. El rey Salomón nos explica esto en su libro de Eclesiastes, capítulo 3. En el primer verso dice: esta vida todo tiene su momento. Hay un momento para todo. En otras traducciones, en inglés dice, there is a season for everything. Así que hoy te pregunto, ¿sabes cuál temporada estás? Como mamás, nuestras temporadas cambian bastante rápido. Por ejemplo, mi situación ahorita, mis bebés tienen 3 años y 1 año y medio. Estoy en la temporada de no dormir, de amamantar y del cambio de bebé y toddler. Entonces, aceptando esto, sé que mi tiempo como emprendedora es limitado y mi solución es automatizar todo contenido digital y ver a mis clientas de coaching al mismo tiempo por una plataforma virtual como Zoom. Pero tu temporada tal vez es diferente. A lo mejor tus hijos ya están en middle school o a lo mejor están recién nacidos. Aceptar lo que puedes avanzar acorde de tu temporada es esencial para administrar tu tiempo. Así que no te compares con otras mamás que emprenden, porque su temporada probablemente sea diferente que la tuya. Paso número 2. Crea un plan de sistemas con hábitos que funcionen para ti. Te comparto mi plan de productividad que me ayuda a crear nuevos hábitos. Científicamente nos toma 21 días para crear un nuevo hábito en nuestras vidas. Así que crea un plan con el sistema adecuado para que cumplas tus primeros 21 días sin falta. Yo diseñé una agenda por día que me recuerda permanecer en Cristo a diario y así poder cumplir mis objetivos de negocio y del hogar. Yo diseñé esta agenda y te la regalo para que tú también empieces a crear nuevos hábitos. La puedes descargar gratis, te dejo el enlace en la descripción de este video. Diseñé esta agenda porque no encontraba que vendieran una en donde me recordara tener más tiempo a solas con Dios o el de empezar a leer y estudiar mi Biblia. Entonces, pues diseñé una y la verdad que me ha ayudado mucho a recordarme que el tiempo a solas con mi Padre es esencial para no vivir en ansiedad ni agendada de más como vivía antes. De hecho, Jesús nos dijo, el discípulo que se mantiene unido a mí y con quien yo me mantengo unido, es como una rama que da mucho fruto. Pero si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. Encuentras este sermón que dio Jesús en el libro de Juan, capítulo 15. Aquí nuestro Dios es muy claro. Si no hacemos tiempo para permanecer unidos a Él, no podremos hacer nada. Nada de negocios, nada de pagar nuestras deudas, nada de viajes familiares, nada de amor en tu matrimonio. Y aunque me escucho extrema, porque es evidente que materialmente sí podemos hacer una de estas cosas, aquí nuestro Dios nos quiere enseñar espiritualmente. Hay mucho más que podemos hacer y lograr cuando hacemos tiempo para leer su palabra y para conocer el llamado que Él tiene para nuestras vidas. Jesús nos da mucha claridad y nos ayuda a tener un negocio abundante, un amor en familia abundante, una cuenta de banco abundante. Si quieres empezar a leer la Biblia pero no sabes cómo, te dejo mi video de The Bible 101 aquí arriba. Mi plan productivo consiste en crear una lista que le llamo Master To-Do List. La hago cada domingo y de ahí voy categorizando tareas por tema de vida. Por ejemplo, tengo que terminar de diseñar mi página web para mi comunidad de Kingdom Boss Queen Coaches. También me gustaría llevar a los niños a la playa de San Clemente. Y
quiero organizar mi garage, sacar las cosas que ya no uso, etc. Todas esas tareas que se me ocurren para hacer, las anoto en esta lista master cada domingo. Las categorizo por tema. Por ejemplo, diseñar la página web va debajo del tema de business. Llevar a los niños a la playa va debajo del tema family quality. Y organizar mi garage va debajo de home management. Después de categorizar, hago lo siguiente que les comparto como el paso número 3. Agendar y ejecutar. Ya que tengo mi lista categorizada por tema de vida, saco mi agenda Daily Planner y empiezo a agendar qué día de la semana puedo cumplir con cada tarea. Por ejemplo, si quiero diseñar mi página web el martes cuando los niños tomen la siesta, entonces tengo que llevarlos al parque para que se cansen. Así que agendo ese día martes, llevar a los niños al parque a las 11 de la mañana y así toman una siesta de 1 a 3 y agendo puedo editar mi página web de 2 a 3, más o menos. Intento agendar toda mi semana desde el domingo. Así ya tengo un plan para ejecutar empezando el lunes. Lo más bonito y liberador de este sistema es que cada día empiezo mi mañana platicando con Dios y estudiando su palabra para así yo poder escuchar su voz y dirección. A veces Él me cambia los planes y yo me dejo guiar porque sé que sus planes de Él siempre serán mejores que los míos. Así que si ves que por algo no pudiste empezar o terminar lo que te agendaste, déjaselo a Dios. Cuando tengas tu momento a solas con Él, pregúntale: Padre, tú sabes lo que mi corazón anhela. Si esta tarea es parte de tu plan, guíame y acláramelo. No tengas miedo de preguntárselo. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural y sabe lo que es mejor para ti. A lo mejor no es el momento para esa tarea o ese emprendimiento. A lo mejor Él quiere que te enfoques en otra área de tu vida primero. Qué bonito, amigas. Me encanta que estás interesada en vivir una vida más organizada y en paz y a tener el negocio que Dios te ha llamado a tener. Si estás interesada en empezar un negocio con poco dinero desde casa y quieres escuchar mi plan de negocios enviado por Dios, les recomiendo entonces que veas el siguiente video, Idea de negocio para emprender de casa. Te lo dejo aquí enfrente. Y por último, solo quiero recordarte que estás haciendo excelente trabajo. Como mujer virtuosa, Dios le agrada mucho tu corazón. Sigue perteneciendo en Jesús y no te des por vencida. Nos vemos en el siguiente video. Bye.